Bueno, oye, pues vamos a empezar. Y vamos a empezar comentando un poquito que, bueno, pues que teníamos planificado, como ya sabéis, la charla con los señores de Pinturas Vallejo sobre envejecido de modelos, técnicas de envejecido de modelos, y bueno, resulta que les ha surgido un imponderable, están un poco de punta de trabajo y hemos tenido que cambiar un poco sobre la marcha, porque nosotros lo que no queremos es parar un poco parar de ninguna manera la dinámica de las charlas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un ponente de lujo, José Manuel Mesa, al que yo creo que ya conocemos todos, y que además trata de diversos temas, y ahora, como ya sabéis también, porque, a ver, la presentación que voy a hacer de él es mínima, que lleva un tiempo ya jubilado y por tanto no te digo que dedicado full time a la afición, pero vamos, sí le dedica más tiempo y está encantado. Y como tiene múltiples temas, pues hoy nos va a deleitar con una charla, en este caso avanzada, una charla de digital avanzada sobre programación avanzada de decoders, de CVs en decoders, ¿vale? Esta es la charla de José Manuel. Entonces, simplemente indicaros a todos lo de siempre, ¿no? Primero, silenciad móviles, aunque ya veo que todos ya los tenéis silenciados, así que muchas gracias, ¿vale? En este caso, como ha dicho José Manuel, la charla va a ser una charla dinámica, con lo cual, como él va a tratar muchos temas, si sobre la marcha se os ocurre algo que comentarle, algo que preguntarle, levantáis la mano y yo os iré dando paso y se trata de interrumpirle precisamente. O sea, que sea una, como él ha comentado, una especie de charla coloquio. O sea, que conforme va comentando temas, si tenéis alguna duda, sobre la marcha, ¿no? Vamos resolviéndolas. ¿Qué más temas? Intentaremos, como siempre, que la charla no se nos vaya de las 8, así que José Manuel, toma nota, ¿vale? Y si tenemos que pensar en una siguiente charla, pues, oye, lo dejaremos para otro ciclo. Y lo que sí que quiero contaros es de José Manuel alguna cosita, porque no os voy a contar otra vez su historia, vida y milagros, que ya conocéis, pero sí algún proyectito que tiene un poco en marcha, José Manuel, y es que en breve es que está preparando para dar en breve una conferencia sobre la locomotora de vapor en Ciudad Real, organizada por la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Ciudad Real, que ya nos contarás tú, José, en qué fecha será, si quieres decirlo ahora. No, lo cuento, sí, bueno, lo puedo contar ahora. Va a Sí, ser sí, aprovecha que es la presentación. el 14 de noviembre a las 6, no es que no recuerdo si era a las 6 o a las 7 de la tarde, en Ciudad Real. Uh-huh. Si alguien está interesado, puedo mandar el enlace bueno, lo pasaré por Noticias Ferroviaria. ¿Vale? Y también, por otra parte, comentaros, mira, lo vamos a comentar ya sobre la marcha, que ya estamos preparando nuestra presencia también en Expo Model Tren la semana que viene, el fin de semana que viene, pues también con novedades. Y os podemos avanzar que se van a rodar cosas novedosas por los circuitos de H0 y N. Así que no digo más. Lo único es que si queréis verlo en directo y no podéis estar presencialmente allí, nuestra intención es, por lo menos, poneros en contacto de manera directa con Expo Model Tren. Lo intentaremos hacer de la mejor manera posible, a ver si sale. Y así, por lo menos, teneros informados online de todas las novedades que vayan saliendo en esta feria, que también es de las importantes, yo creo que junto con la de Lleida principalmente. Y ¿qué más? Ah, sí, que te tengo que leer el juramento, José Manuel, por si acaso no te lo conoces, No me lo conozco. pues por si acaso no te lo conoces, ¿eh? Espérate que yo ya no sé ni dónde lo tengo. Esperad. Vale, hasta aquí. A través de la presente autorización, don José Manuel Mesa autoriza la captación de imágenes de su persona en fotografía o vídeo, con o sin voz, durante el transcurso de estas charlas telemáticas, y asimismo utilizar el material fílmico que provea en la grabación total y o parcial de su imagen, voz, opiniones, declaraciones, comentarios y o reacciones, para su divulgación y o publicación en la página web, redes sociales y demás canales online y de comunicación de charlas ferroviarias. ¿Aceptas a la grabación? Sí, acepto. Lo único, ¿sabes Pues... lo que te ha faltado, no? ¿Eh? Y el que tenga algo que decir, que lo diga ahora, Que y lo si no, diga yo ahora o también. calle para siempre, sí, esto ya empieza a ser tradicional. Lo típico.
No tengo que decir nada más, que creo que todos los que estáis ya conocéis un poco la dinámica. Apagamos cámaras, micrófonos, los silenciamos y dejamos todo en manos de José Manuel. Ya sabéis, preguntas, levantáis la mano sobre la marcha, porque como va a tratar varios temas José Manuel en esta charla, y la idea es que sea dinámica y no se pregunte una cosa que haya dicho 20 minutos antes, sino sobre la marcha, pues os iremos dando paso. Adelante, José Manuel, todo tuyo. Bueno, pues ante todo, bienvenidos a Charla Ferroviaria y muchas gracias por estar aquí a todos. Y bueno, voy a empezar compartiendo pantalla para ya empezar con la charla. Vamos a ventana, vamos a ponerla aquí. Bien, confirmarme o confirmar como sea de que todos veis la pantalla. Ahora deberíais de ver una presentación con un programador delante, ¿vale? Y bueno, pues comentaros un poco que esta charla, como podéis ver, es programación avanzada. ¿Por qué? Porque ya la básica la dimos en el ciclo 7, ¿de acuerdo? En donde se dieron algunas variables de control. Hoy vamos a ver cosas un poquito más avanzadas, digamos, no es complejo, pero sí que hay que entender muy bien qué es lo que estamos programando, ¿vale? Entonces, voy a comentaros un poquito, vamos a ver, bueno, no me quiero responder esto ahora, a ver, ahora, bien, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a repasar un poco lo que se dio en la básica, pero muy rápido, ¿eh? No vayáis a pensar que ni 5 minutos voy a tardar. De todas formas, si alguien quiere, cuando vea algo, oye, recuérdame eso, que me lo diga, que yo lo puedo recordar. Pero ya inmediatamente después de ver el repaso, nos vamos a poner con la curva de velocidad de 28 pasos. Después vamos a ver algo muy interesante que también es el reseteo del decoder, cómo se pone un decoder a la configuración de fábrica. Después vamos a ver la operación en analógico del decoder, qué se puede hacer. Después vamos a ver los ajustes del motor, la operación de frenado, la operación en tándem o consist, como llama la gente, y funciones y efectos de las salidas o del decoder, que en sí. Bueno, como he comentado, en esta parte vamos a abordar cosas muy interesantes de las CVs que muchas veces permanecen desconocidas. Resumirlo en una hora va a ser prácticamente imposible. Para eso tenemos creado un chat, acordaos, temporal, que se llama DCC Digital, que, bueno, ya estáis apuntados bastante, lo conocéis, pero ahí podríamos seguir después en coloquio cuando ya hayamos terminado la charla. Durante la charla, si alguien quiere que se vea un tema antes y otro después, y no hay ningún problema, a mí no me importa cambiar el orden en la presentación porque alguien esté más interesado en algo de lo que hemos visto ahí, ¿de acuerdo? Entonces, como comentaba, va a ser difícil que yo pueda transmitir todo, pero hay muchos aquí estando siguiendo estas charlas sobre la codificación, ¿no?, de los decoders. Por lo tanto, cada uno va a aprender y gracias al chat que tenemos, pues podremos compartir los conocimientos de todo, con lo cual tampoco me importa mucho que no lleguemos al total. Y como decía Santiago, si por cualquier motivo queda algo que se supone que es muy interesante, no se dudará en ningún momento en poner una tercera parte. Bien, volviendo antes a lo que he comentado, que vamos a hacer un resumen, bueno, pues aquí tenemos los decodificadores, ¿no? Entonces, comentábamos en esta lo que era un decodificador. Básicamente, pues era un decodificador, es un elemento intermedio entre la central digital y el dispositivo a controlar, en el que se ordenan, se dan señales al dispositivo a controlar, normalmente de corriente continua, aunque también pueden ser en corriente alterna pulsatoria. Es decir, ya os explicaré esto más adelante, ¿de acuerdo? Puesto que hay muchas formas de controlar en corriente, vamos a poner entre comillas, continua. Bueno, los tipos de decodificadores, pues habíamos comentado que teníamos decodificadores básicos de funciones y decodificadores de sonido, ¿de acuerdo? Los decodificadores básicos o móviles son los que controlan, digamos, todo lo que serían las locomotoras, al igual que los de sonido. Los decodificadores de... Perdón, lo he dicho mal. Ya voy a ver. Tenemos decodificadores móviles dentro de la locomotora. Y tenemos los básicos, es decir, controlamos solamente 4 o 5 funciones muy básicas, luces, frenadas o cualquier
cosas así que podemos controlar, pero no tienen sonido. Los decodificadores de funciones que únicamente sirven para hacer funciones determinadas, sobre todo se suelen poner en vagones e incluso también se suelen poner en locomotoras, sobre todo en automotores, y los decodificadores de sonido son los que ya tienen más complejos, que tienen muchísimas tiene amplificadores de sonido que permiten hacer medias cosas, ¿no? Y después tenemos los decodificadores de accesorios, que lo tenemos de un solo dispositivo o multidispositivo. Y dentro de esto los tenemos de 2, 4 y 8 dispositivos normalmente de venta en el mercado. ¿Vale? No sé si también hay alguno de 16. Después tenemos de los decodificadores móviles, pues aquí tenemos una imagen de uno. Aquí estaba la descripción. Y esto no lo comentamos en la anterior, pero sí que os voy a comentar que normalmente en el decodificador, en las instrucciones, nos viene la programación de fábrica. Entonces, para la familia Lockpilo 4.0, que es la que yo he estado utilizando para hacer esta presentación, la ley de dirección inicial, la dirección inicial es el 03, está programado para 14 pasos de velocidad, tiene activa la función 1 y la función 2, la activa la 1, la 2, la 3 y la 4, y la operación analógica en analógico está activada en la CV29. Esas son las programaciones básicas. Hay muchas más, pero esto así, a grosso modo, para cuando estoy, dice, ¿y tiene la 3 y la 4 activas? Bueno, sí, porque he estado utilizando el decoder una locomotora de Arnold 305 de maniobras, ¿no? Que llevaba un decoder Next 18 y sí que tenían alguna, no es de sonido, pero tiene muchas posibilidades, sobre todo de señales digitales que pueden hacer cosas en la locomotora. Bien. Decodificadores estáticos, pues son los que tenemos de accesorio, que ya lo comentamos también. Aquí hay varios tipos de decoder, ¿de acuerdo? Pero, lógicamente, ahora ya no nos vamos a poner a decir. Con respecto a los programadores, pues vamos a tener que programar CVs. ¿Y qué podemos utilizar? Pues podemos utilizar el programador que ya lleva incorporado la central digital, podemos utilizar un programador autónomo o podemos utilizar un programador de decoder de los que tienen las marcas a la venta, ¿no? El programador de decoder no lo vamos a utilizar para un decoder normal, que no tiene sonido. Normalmente ya vienen preparados para programar sonido, por eso los precios son elevados, ¿no? Entonces, lógicamente, hay que tener en cuenta también que quiero, en pocas palabras. El decoder normal nos vamos a conformar con programarlo en la estación digital, aunque como ya cada vez tienen más cosas, tendremos que ir pensando, y los programadores de decoder específicos, lógicamente, se dedicarán a sonido. Bueno, aquí tenemos todos, bueno, aquí tenéis los de una central, aquí tenemos una ECOS y una DR5000, aquí tenemos un programador autónomo y aquí tenemos un programador de sonidos, ¿no? Bueno, también se pueden programar un decoder normal. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a poder programar? Nosotros vamos a poder programar podremos programar en lo que se denomina la vía de programación o la vía principal. ¿Qué diferencia hay entre la vía principal y la vía de programación a la hora de programar? Pues que en la vía principal no puedo programar direcciones. Normalmente es en la vía de programación donde se programan las direcciones. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo es que si la locomotora primero, no sé si como consume bastante lo que es la programación, no sé si podrá producirse un fallo de programación si hay muchas locomotoras. Y por otro lado, pues lógicamente le estoy poniendo normalmente la edición a todas. Me digo normalmente porque hay un tipo de decoder que lo puedo programar en donde me dé la gana, que son los que estuvimos viendo HM de Hornby. ¿De acuerdo? Bien. Variable de configuración. Bien. La variable de configuración es una variable que podríamos llamarlo de la memoria interna del procesador, que se activa y desactiva mediante órdenes digitales. Estas órdenes pueden ser encender, apagar o regulación, en pocas palabras, lo que podemos llamar regulación o control analógico o digital de las funciones. Cada decoder bajo la NMRA va a tener 1024 variables de CV, pero no se suelen utilizar todas, ¿de acuerdo? Entonces ya veremos, porque las vamos a ver a continuación, a lo largo de esta charla, espero que nos dé tiempo a verlas, y no me voy a centrar más. Esto es una lista de CVs que tengo programada aquí para que se vea cuál es la lista de variables de la NMRA, pero yo sé que hay muchos de los que me estáis escuchando
que ya lo habréis visto, ¿no? Basta con poner CVs en MRA y te aparece ya ahí, sobre todo a mí de las que más me gustan, es la de la wiki, ¿no? Que te sale ahí una buena relación y te especifica o te explica lo que es cada una de las variables. Bien, y ahora primero, cuando siempre hablamos de CVs, pero siempre también después decimos bit. Entonces, ¿qué es un bit? ¿Qué es una CV? Bueno, lo que hemos dicho que una CV es una variable que controla algo y por lo tanto está bajo la normativa NMRA, que es lo que nos interesa a nosotros en un decoder, porque si utilizamos decoders que no están bajo la NMRA, no serán compatibles seguramente con otros decoders, con lo cual pues nos estamos obligando a tener que utilizar el sistema digital de ese decoder, con lo cual eso era antes, ahora ya no, ahora lo que interesa es poder utilizar la central que me dé la gana, sobre todo cuando vamos a los distintos encuentros y tal. Tenemos que ser polifacéticos y no dedicarnos exclusivamente con un determinado sistema de control. Lógicamente, después tenemos los bits. ¿Qué es el bit? Los bits son los elementos que nosotros activamos en una CV para que la CV realice la función a la que yo quiero. Entonces, cada CV tiene 8 bits, numerado del 0 al 7 son 8 bits, y cada bit vale o va numerado, por ejemplo, cuando yo le tengo que dar un valor, ¿no? En numeración binaria, pero después se convierte en digital. Bueno, pues convertirse en numeración digital sería de 0 a 255, que no es más que la suma de lo siguiente. El bit 0 puede ser 0 y 1. El bit 2 sería 0 y 2. El bit 3 y así va. Bueno, el bit, lo voy a decir el bit 0, el bit 1, el bit 2 sería 0 o 4, 0 o 8, 0 o 10, 16. Bueno, pues si yo hago la suma de 1, 2, etc., me salen 255, que es el valor máximo que puede tener una variable o una variable de control, una CV. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, variables básicas, pues ya las vimos el otro día, la CV1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 29, 513 y 521. Os voy a decir cuál es cada una de ellas. La CV1 es la dirección corta, la CV2 es la tensión de arranque, la CV3 es la inercia de arranque, la CV4 es la inercia de parada, la CV5 es el valor máximo que va a dar el decoder al motor, la CV6 es el valor cuando esté a la mitad de recorrido el mando de control, la CV8 es, la CV8 o no, pero en muchos de los decoders es el reseteo a valores de fábrica, aunque tiene otras funciones. Ojo, la CV29, que es la variable, una de las más importantes de control, porque es la que marca cómo va a funcionar el decoder. La CV513, que es la programación, y la 521 para programar decoders de accesorios. Bien, variable de control de marcha de una locomotora. Bueno, he comentado en el anterior, se vieron que teníamos las 2, 3 y 4. Bien, eso era lo básico. Ahora nos vamos a ir a la curva de arranque de 28 pasos, que es la avanzada. ¿Por qué? Porque ya con esta curva nos estamos acercando más a programar cómo sería la respuesta de una locomotora. Es más, si nosotros tuviéramos la curva de respuesta de la locomotora, posiblemente podríamos poner la misma curva en lo que sería el decoder nuestro. Con lo cual estaríamos llegando a poder decir que estamos casi simulando la respuesta de la locomotora en cuestión que estamos poniendo en marcha. Bien, ¿y eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ver las curvas de arranque parada de la locomotora. Como he comentado, voy a pasar con la curva de 28 pasos, que es esta, ¿lo veis? Entonces aquí podéis encontrar que la curva, fijaros, aquí hemos puesto una curva parabólica, y si contamos cada uno de estos puntitos cuadrados, pues son los 28 pasos de los que está configurada esa curva de regulación de velocidad. De tal manera que cuando yo vaya moviendo el mando de control de mi estación de control, yo voy a ir pasando a estas tensiones según esta curva que podemos tener aquí. Bien, vamos a ver la curva de 28 pasos de nuevo. ¿Cómo activamos la curva de 28 pasos? Porque os he comentado que nosotros tenemos la curva también de 3 puntos. Y es más,
hay una que ni siquiera tiene curva de 3 puntos, sino que yo le doy, si yo tengo desactivadas las dos, no seguiría una que, bueno, pues yo le voy dando tensión según aumento el mando. Sería algo parecido a lo que sería un control analógico, ¿no? Porque va aumentando sin ningún tipo de control. Bueno, la que tenga programada el decoder, ¿no? Bueno, pues entonces la curva de 24 pasos, que es la que vamos a ver, tiene, perdón, estoy hablando de 24, son 28 pasos, ¿eh? Tiene realmente 28 pasos de control porque el paso 1 y el paso 28, ¿de acuerdo? Son la mínima y la máxima tensión de la locomotora. Es decir, va a ser la tensión de arranque y la tensión máxima que va a tener. Y esto es muy importante porque aquí es donde vamos a tener que ajustar a qué velocidad máxima quiero yo que en escala que mi locomotora circule por las vías del circuito, ¿de acuerdo? Entonces, para conseguir todo esto, ¿qué variables tengo? Bueno, pues aquí tenemos varias variables. La CV29, que va a ser la variable la CV genérica, que me va a decir cómo tiene que ser el control de velocidad de mi locomotora, entre otras cosas, ¿de acuerdo? La CV67 a la CV94, en la que CV67 será el valor mínimo o la tensión de arranque de la locomotora y la CV94 es donde yo voy a poner el valor máximo de la locomotora. Bueno, para activar esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a... Aquí tenemos la curva. Bien, vamos a empezar con la variable 29. Vamos a empezar ya a programar una curva de velocidad de este tipo. Bueno, pues lo primero que tenemos que decirle a la CV29 es que nosotros vamos a regularla con 28 pasos. Entonces, lógicamente, vamos a mirar lo siguiente. Si os dais cuenta, aquí tenemos a la izquierda, los 8 bits, ¿de acuerdo? Numerados 0, 1, 2, 3 hasta el 7, ¿de acuerdo? De la CV29. Cada uno de estos bits tiene una función y cada uno de estos bits tiene un número o que se va a ir sumando a los señalados, ¿de acuerdo? Entonces, en el PIC 1 activamos el sentido de dirección de la marcha. ¿Esto qué quiere decir? Que, ojo, cuando yo digo activar el sentido de la marcha, digo lo siguiente. Esto es para yo acondicionarlo a la dirección de lo que me pone a mí en el mando de control. Sabéis que cuando quiero cambiar de marcha, pues doy normalmente una flecha. Pues si le doy a la flecha para que la locomotora vaya a la derecha, si resulta que cuando yo le doy al mando la locomotora va para la izquierda, pues ahí es donde yo podría adaptar la locomotora a lo que sería la configuración del mando de control que yo estoy utilizando con mi locomotora, ¿de acuerdo? Segundo, el PIN 1 activa la operación del control de 28 a 128 pasos de velocidad, ¿de acuerdo? Esta sería la que me permite a mí dividir la regulación del mando de 0 al 100% en 128 pasos, con lo cual el control, pues lógicamente, es muy fino. Aunque acordaros que yo al mando, ¿de acuerdo? En la programación le estoy dando 28 pasos, ¿vale? PIN 2. Activa y desactiva la operación del decoder en analógico. Es decir, yo puedo hacer que mi máquina funcione en un circuito digital y también puedo hacer que mi locomotora funcione en un circuito analógico. ¿De acuerdo? Entonces, para que la máquina circule en un circuito analógico, tengo que activar el PIN número 3. El PIN José. Perdón, el PIN 2. Dime. Oye, una pregunta. Lo digo porque no sé si se están mezclando cosas o quieres decir lo mismo. A la izquierda se habla de bit y tú estás hablando de pin, ¿no? Que es a la derecha. ¿Es lo mismo o son dos cosas distintas? Perdona que me despiste. Es el bit, perdón. Lo que pasa es que, bueno, de estas cosas que piensas en pines y se te va con pines, es un bit. Vale, es bit. ¿Vale? O sea, te estás refiriendo a lo mismo exactamente, ¿no? Sí. Vale, sí, gracias. Bueno, he comentado que el bit 2 activa o desactiva la operación del decoder analógico. El bit 3 activa o desactiva el rail como comunicación bidireccional. Esto hay decoders que lo tienen y decoders que no lo tienen. Si no lo tienen, pues lo desactivas, no va a pasar nada. Y si
Y si lo activa, ¿qué pasa? Pues nada, que tú podrás disponer en tu mando de control, si tu estación controladora lo tiene también el sistema de rail.com, vas a poder ver la velocidad real de la locomotora, porque la locomotora tendrá un sensor de velocidad, ¿de acuerdo? Y por lo tanto le estará mandando que tú me estás demandando a mí un 20 y yo voy al 20, ¿eh? Eso es lo que me está diciendo el rail.com bien, el PIN 4 me activa y me desactiva la velocidad de 28 pasos. Es decir, si os dais cuenta, el PIN 4 es para yo programar la curva de 28 pasos, ¿vale? El PIN 5 me activa la CV17 y 18, o lo que es lo mismo, me desactiva la CV1, que es la dirección corta, y me habilita la dirección larga. Eso lo haríamos aquí, ¿de acuerdo? Y el PIN 6 está reservado para acciones futuras y el PIN 7 está usada para la programación de accesorios. Bien, proceso de programación de la 29. Bueno, lo que he comentado es que queremos, en este caso, como es avanzada, vamos a poner direcciones largas y vamos a poner también la curva por 28 pasos. Por lo tanto, me vengo para atrás, ¿lo veis? Aquí en los pines tengo que poner eso. Entonces, el pin 1, ¿de acuerdo? Nos va a decir cuántos pasos de velocidad queremos, lo vamos a poner en 128. El pin 2, queremos que la conmotora pueda operar también en circuito analógico. El pin 5, queremos configurar la rampa de velocidad a 28 escalones y el pin 5 que queremos configurar para la dirección larga. Bien, pues entonces, yo he calculado ahora, como voy a poner una dirección larga, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, ¿cómo se pone una dirección larga? Bueno, pues para yo programar una dirección larga, tengo que seguir varios pasos. El primer paso sería cómo se pone una dirección larga. Una dirección corta es muy sencilla. Quiero la 20, pum, lo pongo en el CV1, le doy a la 20 y programado. Aquí no. Aquí la dirección larga, digo, quiero dirección larga. Y le digo, la dirección larga, venga, pum, y le doy la CV29, la pongo así y digo, dirección 248. No te hace ni caso. ¿Por qué? Pues porque no entiende 248. Entonces, ¿cómo se entiende una dirección larga aquí? Pues muy sencillo. Hay un programador que te va, como habéis comentado, como he comentado antes, cuando yo activo la dirección larga, la dirección larga se ajusta a través de dos CVs, la CV17 y la CV18. En pocas palabras, cuando yo activo el PIN 5, ¿de acuerdo? O el bit 5, lo que estoy haciendo es desactivar el CV1, la CV1 y activar la CV17 y la 18, ¿vale? Entonces, ¿y cómo sé yo cuáles son las variables de las 17 y las 18? Porque yo cuando activo la 1 lo tengo claro, la dirección 90, ¿no? Pero ahora quiero la 3053, que es la que he puesto ahí. ¿Y cómo sé yo cuál es la 17 y la 18? Bueno, pues hay unos programas muy interesantes, o aplicaciones. Esto es una app que yo tengo en mi... Perdonad. Que yo tengo en mi teléfono móvil y en mi tablet, y ahí es donde yo calculo la CV17 y la CV18 para cualquier dirección larga que va, que eso no lo he comentado, de 0 a 9.999. O sea, admite 10.000 direcciones. Acabo de decir una falsedad, porque de 1 a 128 me parece que son direcciones cortas, irían con la 1. La dirección larga es a partir de la 129 a 9.999. Bien, pues entonces, ¿cómo lo haría? Pues nada, yo he puesto aquí la programación, valdría exactamente cualquier programador. Os voy a explicar que es el programador de mi log programmer. Aquí tenemos la CV, ¿lo veis? Ponemos el valor de la 17, lo veis, ¿no? Se ve bien la flechita, ¿no? Ponemos el valor en 208 y mirad que me aparece aquí el bit, ¿lo veis? ¿Cuáles son los bits que se han pulsado para que yo tenga ese valor? ¿De acuerdo? Bueno, pues esto me dice que como me ha calculado aquí, en la aplicación app, tengo 203, valor 17 para la dirección 3053 y aquí yo he puesto 203. Le doy a escribir y ya tengo escrita en mi
decoder la dirección 17, perdón, la CV17, que sería un valor de 203. Por la misma, pongo la 18, introduzco el valor que me viene calculado aquí en la app y le doy a entrar. Y a partir de ahora, como ya he activado en la 29, acordaos, en la 29 he activado el PIN 4, a partir de ahora la locomotora me va a responder a direcciones largas. En este caso, cuando yo quiero meter la dirección de la locomotora en la estación de control o en el mando de control que voy a utilizar, ya tendré que poner 3053. Lógicamente, aquí hay un problema. Tú te acuerdas de la dirección de la locomotora porque siempre pones algo que te recuerde hasta un papel, pero ¿cómo te acuerdas de esto si tienes que volver a programarla? Por eso la tengo en el móvil, porque el móvil siempre lo tengo y siempre puedo consultarlo. ¿De acuerdo? Ojo, que este móvil, o sea, esto que yo te pongo aquí, la dirección, y me da esto. Pero ojo, José, si yo le... ¿Sí? Te pauso. Tenemos una pregunta de Francesc, ¿vale? Antes de que se nos vaya el tema, y nos dice, oye, ¿cuál es la app que estás utilizando tú en el móvil? Que creo que no lo has dicho, efectivamente. No, utilizo varias. Tengo varias. Al menos esta que estamos viendo aquí en la pantalla. Sí, Comenta. y pones CV Program, ¿de acuerdo? Te aparecerán varias. ¿Cómo se llama esto? Donde se buscan las aplicaciones, el Google Play, que no me salía. Play, sí. Entonces, pero yo lo que voy a hacer es sacaros un pantallazo. Espérate. Bueno, no, porque no quiero tocar porque soy yo el ponente. Y si hago algo se puede fastidiar, ¿vale? Bueno, pero para eso no te preocupes, para eso tenemos el chat, ¿vale? Tanto el chat de charlas como el chat específico de digital, donde puedes, después de la charla tranquilamente, indicar las direcciones o las referencias para poder buscar por ejemplo, en el Play Store, si tenemos de... Sí, te pone pues eso, CVK o sea, CV Program, CVK, salen unas cuantas de ellas. Bueno, y yo lo que he podido probarlas todas, las que yo he podido ver y tal, ¿no? Por ejemplo, esta que estáis viendo aquí ya no se puede bajar de la app, ¿vale? Porque no sé qué ha pasado, que no existe, no la veo por ningún lado. Tengo otras dos, ¿vale? Por lo tanto, como ahora tengo el problema que os estoy comentando, que no quiero porque podría desconfigurar todo esto y no retrasaría, pero Francés, tranquilo, que te voy a pasar todas las que tengo yo sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Y además es que son perfectas, vamos, de verdad. Bueno, continuemos. ¿Puedo continuar o está contestado bien? No, Francés, supongo. Coméntalo por el chat y ya lo dicen los compañeros. Sí, está contestado. Decía Iván que es muy fácil, que hace la conversión de cada uno de los bits en sus valores. Pero bueno, sí, mi opinión, mejor que te lo haga una calculadora de estas, ¿vale? Como dice Francesc. Y os voy a comentar una frase que dicen mucho, es un poquito grosera, pero dicen que cortando pelotas aprende a capar, ¿vale? Esto es cuestión de práctica, ¿vale? Y muy fácil, muy fácil, muy fácil. Vuelvo a repetir, todo esto, que suena muchas veces a chino, es cuestión de hacerlo mucho, pero sobre todo de entender lo que estás haciendo, que es lo más importante, entender lo que estás haciendo, lo que quieres hacer, ¿vale? Bien, sigamos. Bueno, pues aquí tendríamos, dentro de lo que veía del programa, bueno, aquí os pongo pues todo lo que hay que hacer. Escribo no sé qué, los bits, que va de 0 a 7, tal, pues esto es muy bonito, y bueno, esto lo vamos a estar viendo a cada momento porque voy a sacar esta pantalla cada vez que programe algo, ¿vale? Bueno, pues lo que os comentaba, aquí tenemos, ¿veis la pantalla? Pues voy pulsando las variables que yo quiero y aquí me va dando el valor. Según voy yo pulsando, me va diciendo cuál es el valor de la CV29, ¿de acuerdo? Entonces, esto cuando llega, bueno, aquí es que si pongo uno, pongo otro y aquí salen valores intermedios. Bueno, lo que os estoy comentando son cómo son los pasos, ¿no? Primero, ¿qué hacemos? Pues vamos a ponerlo marcando esto, después no sé qué, y al final me sale el 54, ¿vale? Más que nada para que sepáis que nadie nos inventó nada. Bueno, pues ya hemos programado la CV29, ¿de acuerdo? Hemos puesto CV29, valor, voy a ver, para decir valor 54, y en ese momento el decoder sabe que tiene que atender a direcciones largas, que tiene que atender a una curva de 28 pasos, que puede ir por corriente continua, si no se pararía, no circularía, y que además va a utilizar una dirección larga, ¿de acuerdo? Y sobre todo la dirección
que tiene que seguir cuando tiene el mando, cuando tú le das más adelante, va a ser la que viene de fábrica. Voy a beber un poco de agua. Bien, seguimos. Variable 67. Uy, qué bien. Ya empezamos a frotarnos la mano. Bien, os he comentado que la primera variable que vamos a programar va a ser la de arranque. Ya digo yo, ¿cómo sé yo cuál es la tensión de arranque? Pues macho, eso se va a hacer de prueba. Es decir, ¿de fábrica te puede venir alguna? Sí, hay veces que viene y hay veces que no. Es más, te puedo asegurar que hay decoder que te pone que la tensión de arranque, que normalmente te viene configurado para 3 puntos, te da la 2. Si te la da, en otras viene a 0. Quiere decir que si es a 0, no tiene programada ninguna curva de velocidad. Entonces, lo voy a repetir de nuevo porque esto es interesante. Si yo pongo en leer en el decoder y digo CV2, que es la dirección de arranque con 3 puntos, y me da 0, está desactivado. Si yo pongo CV67 y le digo a leer y me da 0, está desactivado. Esto quiere decir que mi decoder no tiene programada ninguna curva de velocidad, ni de la de 3 pasos, ni la de 28 pasos. Y dice, ¿por qué funciona? Joder, porque lo que hace es, muevo el mando, él detecta que tú mueves el mando y controla, pero sin ningún tipo de control. ¿Esto qué quiere decir? Que te puede pasar lo que le pasa mucho a la gente. Que me vino una vez una persona súper desesperada porque decía que cuando movía nada, el arranque de la locomotora salía disparada y era un Tamagotchi y resulta que el Tamagotchi iba a más velocidad que el AVE. ¿Por qué? Y con una poca franja de control. Porque hay una cosa que se llama motores eléctricos y fabricantes. Y cada fabricante pone un motor eléctrico de su fabricación o el que más, el que más le gusta. Y eso hace que cuando yo ponga una locomotora 269 de Arnold o una locomotora 269 de Cato, la respuesta que tienen cuando yo le doy el mando al 10% no es el mismo. ¿Por qué? Porque los motores de Cato y los motores de Arnold no tienen por qué ser los mismos. ¿Vale o no vale? Ni los sistemas de engranaje, ni nada. Y eso es una de las cosas que vamos a ver después cuando lleguemos al capítulo, sí, llegamos de programación de motores. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, vamos, ya estamos liados con la 67. Voy a rebobinar. ¿De acuerdo? Fijaros lo que os comentaba antes, que si da el 67,0, aunque lo hayamos puesto para la CV29, si me da 0, quiere decir que no hay ninguna curva todavía. La 29 es la que me dice que la curva va a ser esa, pero yo tengo que ponerle la curva. Y entonces ahí es donde yo voy a empezar. Por eso estoy aquí, porque tengo que programar la curva. ¿Vale? ¿Y cómo se programa la curva? Bueno, por lo primero que he comentado, empezamos por la CV67. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues lo que hay que hacer es, lo siento mucho, pero es que si la 68 es a 0, pues tenemos un problema. ¿De acuerdo? Tenemos un pequeño problema y es que no puede haber ninguna variable de la 67 a la 94 en la que la variable precedente sea de un valor menor que la anterior. No sé si me explico. Es decir, si yo a la 60, o sea, si tiene 67, 0, está, no tenemos curva. Pero si yo le doy valor a la 67 de 1, ya sí hay curva, porque ya no es 0. Por lo tanto, todas las demás, de la 67 a la 69, tienen que ser superiores, perdón, de la 68 a la 94, perdón, tienen que tener un valor superior a la anterior. Es decir, la 67, 1. La 68 tiene que ser 2 o más, o 7, pero nunca un valor inferior. Bueno, pues eso es lo que quería comentar. Entonces, la 67 es la que me va a dar el valor máximo, ¿de acuerdo? El valor de la tensión de arranque. ¿Y cómo yo calculo entonces eso? Pues muy sencillo. Podemos ponerlo de nuevo en la configuración, digamos, de tres puntos. ¿Por qué? Porque el valor de la CV2 sería el mismo que el de la CV el valor de la CV2 en 3 pasos o en 3 etapas de control sería el mismo que el de la CV67, ¿vale? En pocas palabras, no voy a ponerme un CV2, ¿de acuerdo? Perdón, una CV67, no le voy a dar un valor y voy a dejar a los demás darle un valor. Tengo que empezar con la curva. Entonces, para ello, ¿qué tengo que hacer? Muy sencillo. Voy a venirme para acá
Por ejemplo, si yo, esto es como se calcula una curva rectilínea de velocidad. Yo tengo, por ejemplo, a la I7 le voy a dar un valor lineal 5. En la mayoría de los decoders, el valor 5 es una tensión de arranque de unos 4 voltios o por ahí, 4 o 5 voltios. Bueno, pues el valor 5, ¿qué hago? Pues divido 5, y le voy a poner, en este caso le he puesto 175. ¿Por qué? Otra de las cosas que tiene una característica los decoders es que a 255 haya una buena banda muerta en la que el control no responde. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo llego al paso, si yo he dividido los pasos de velocidad del mando en 128 pasos, pues igual a partir del paso SIR ya no aumenta la velocidad del decoder. Por lo tanto, tenemos ahí una banda muerta en la que me estoy moviendo con el mando de control en un espacio muy pequeño, porque el resto está muerto. Es decir, el primero porque no arranca y en el segundo, o sea, por baja tengo que moverlo hasta que alcance 4 voltios, que no arranca, y después el por alta tengo un montón de espacio en el que no controlo porque ya no da más tensión el decoder. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer también con esto, ¿no? Entonces, yo aquí he puesto el valor de 175. ¿Por qué? Porque la experiencia me dice que normalmente el 25% del controlador, si no lo pones bien ajustado, tu controlador tiene un margen de regulación del 25 al 75. Un ejemplo, ¿vale? El resto están moviendo el mando sin que tenga ninguna variación en la locomotora. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, yo lo divido entre 5, 75, lo divido entre 28 y me dice cuál es el delta de cada uno de ellos. Pues ya pongo 5, 11, 18, 24, 30, 36 y voy aumentando hasta la última. Si os dais cuenta, en esta curva, ningún valor de la variable que va a seguir, la precedente, no la anterior, perdón, la variable anterior, es inferior a la variable que le sigue, ¿no? Como podéis ver. Y esto es lo que estamos cumpliendo. Con esta curva, ¿qué hacemos? Pues muy sencillo. Fijaros que tengo que poner 28 pasos. Pues la experiencia te va a decir más o menos qué es lo que hay que hacer. Yo lo que hago es poner una básica con 3 puntos, es decir, la variable CV2, la variable CV5 y la variable CV6, con la 2 y la 5 ya tengo una idea de cuál va a ser la variable 67 y la variable 94, y ya lo que hago es calcular el intermedio, pasar después a la variable o a la curva de 28 pasos. Os voy a preguntar, ¿esto lo veis claro, lo que he comentado? Contestar por el chat, porque si está más o menos claro puedo seguir, porque es muy importante con lo que voy a decir ahora. ¿Te ve algo, Santi? Yo creo que quien calla otorga. Así que tira para. Hombre, yo lo veo claro. Yo me imagino que ahora ya la siguiente parte, ¿no? Estás marcando aquí una curva lineal y, hombre, lo ideal sería que la locomotora funcionase con una curva al menos de carácter parabólico, ¿no? Que la clave está en ¿hay curvas estándar? Sí. Os lo voy a poner ahora. Vale, bueno. Oye, hay alguien que quiere comentar, perdona que te digo. Ah, sí, Miguel. Miguel nos dice, oye, se puede poner valor CV67 15, o sea, valor 15 para la CV67, perdón, y el valor 10 para la CV68. Yo creo que es una especie de pregunta. Dice que es para que arranque, ya que tengo algunas que les cuesta el inicio. O sea, fíjate que aquí está comentando Miguel que la CV67 valor 15, la CV68 valor 10 en contra de lo que tú has estado diciendo. Y él lo justifica precisamente para eso, para que arranque. Porque hay gente que les cuesta el inicio. Vamos a ver, lo voy a comentar de nuevo. La tensión de arranque es el mínimo valor que debe de tener el ajuste de velocidad para que la locomotora empiece a andar. Lo voy a intentar explicar de otra manera. Lo voy a explicar... O sea, se me está ocurriendo otra manera de decirlo. Mira, cuando yo tengo el mando, voy a dejar de compartir pantalla para que me veáis. A ver, ¿se ha dejado de compartir pantalla? Sí, perfectamente. Yo en la grabación, vosotros lo podéis hacer también. Si José nos va a enseñar algo, pinchad en su imagen. Vamos a ver, tengo por aquí un mando. Es que no tengo un mando. Bueno, dejadme un segundo, que voy a coger la tablet. Voy a poner la tablet. Oh, esperad un segundo. A ver si me funciona esto que voy a hacer.
Bien, sí. Esto, y ahora voy a compartir pantalla de nuevo. Compartir pantalla, ventana. A ver. Compartir. A ver, os sale un cuadro que es el programador de la ECOS, del Log Programmer. Log Programmer, efectivamente. Estás leyendo y escribiendo CVs, correcto. Bueno, pues ahora mismo, efectivamente, además creo que aparece en toda la página, ¿no? Que está genial. Bueno, pues voy a pormeneros esto. A ver si ahora o tal. Yo me vengo aquí al programa, voy a ponerlo en pantalla completa, ¿vale? No ha cambiado nada, está todo igual, ¿no? Se ve bien, ¿no? Ha cambiado que se ve pantalla completa y aparece Decoder Test. Aparece Decoder Test. Lo que tengo aquí es control, o sea, esto es, si yo lo pusiera conectado ahora a esto, a una vía, veréis. Si veis la pantalla mía pequeñita, veréis el aparatito este que está conectado. ¿Lo veis? ¿Se ve? En la pantalla pequeña mía, una de las pantallas pequeñas. Si lo quitáis de... Bueno, pues lo tengo conectado. Es decir, yo tengo mi ordenador conectado a una vía. Entonces, si yo pusiera ahí una locomotora, la locomotora se empezaría a mover. ¿Vale? Controlada por el ordenador. Bueno, con el programa. Bueno, pues lo primero que hago es... ¡pum! Arrancar el Log Programmer. Se ha visto que se ha puesto en verde, Go, ¿no? Bueno, aquí, como podéis ver, controlo las luces y las 28 funciones, no, perdón, las 32 funciones que podría llegar a tener uno de los decoder avanzados que tenemos ahora. Bien, si yo ahora le doy aquí, mirad qué curioso tiene esto. A ver si me sale bien. Voy a poner la 308 que tengo aquí. No me veis porque estoy... Entonces voy a ver si está. A ver, le voy a dar a leer. Ahora me está leyendo la dirección. Bueno, habéis visto que sale la 3000, la 3053, creo que, no, la 3037. 3037, sí señor. Bueno, pues señores, sorpresa, me está dando la dirección larga. Si os dais cuenta, cuando yo le pongo en una central digital, en muchas de las centrales digitales no me da la dirección larga. Me da la dirección corta porque pongo CV1. Claro, como yo no tengo modo de saber qué dirección tiene, en las centrales digitales normalmente, no quiere decir que no las haya, esta ya me la está dando. Yo no tengo que buscar qué dirección tiene porque en el Log Programmer ya me da la dirección larga. Bueno, eso es ¿cómo se llama? Una excepción que no todas lo dan, ¿de acuerdo? Aquí ya me ha dado la 3000. Bueno, pues si yo ahora ya tengo la locomotora aquí, bueno, como yo no tengo ajustada la velocidad 2, que es a lo que me habéis preguntado, bueno, voy a poner 120, bueno, tengo aquí 128 pasos. Si yo le doy aquí al primer paso, ¡pim!, ya se ha levantado. Si la locomotora no me anda, ese espacio es un espacio muerto. ¿Por qué? Porque la locomotora no se pone en marcha. ¿Vale o no? Si le doy otro ping, ¡pum!, le doy otro ping, ¡pum!, perdón, para arriba, 3, 4, 5, 6, y le voy dando y la locomotora no está en marcha. Y de buenas a primera le doy al pin 10, vamos a poner que es el pin 10, y ya la locomotora empieza a moverse. Señores, tenemos una banda muerta por baja de 10 puntos. Yo no quiero que mi regulador tenga una banda muerta de 10 puntos. ¿Qué tendré que hacer? Pues decir, señores, en cero, como yo tengo desactivado la baja tensión, porque los dos todos me dan 0, voy a darle, por ejemplo, 5 puntos. ¿Por qué? Porque yo al darle 5 puntos, me está diciendo que cuando doy el primero, pasa a 5. No sé si me explico. Por lo tanto, el primero le pegue un golpe en el primer pin, igual de 7 voltios, o de 3 voltios, o de 2 voltios, el que sea, el que ponga en marcha la locomotora. ¿Me explico o no? Entonces... Vale, los puntos, José, los puntos son los puntos que representan, en este caso 10, la tensión mínima de arranque de la locomotora. Cada locomotora tendrá su tensión mínima de arranque, la que sea, en función del motor de cada locomotora. Vale. Ahora le voy a responder a Iván, creo que era, ¿no? El que pregunta. No, ¿quién Miguel y Francesc, que han hecho un comentario al respecto. Ahora le voy a comentar a Miguel. ¿Qué pasaría si yo en el pin 1 tengo una tensión puesta de 12 y en el pin 2 tengo puesta una tensión
de 5. Pues que yo le daría al pin número 1 y se me iría a 12. Y al darle al pin 2, bajaría a 8 y se pararía la locomotora. Con lo cual, y es más, si tengo esa precisión, porque si la precisión que tengo no me abarca un pin, no sé si me explico, un paso, pues lógicamente la máquina ni se va a enterar porque la programación está mal. No sé si me entendéis. Por eso lo que interesa es que según yo voy avanzando con el control, dándole pulsaciones, la lectura, el siguiente paso tiene una programación mayor que la anterior, porque la máquina va a aumentar la velocidad. Si yo en el paso 8 paso a una tensión menor, en el paso 9, la máquina no va a aumentar la velocidad, va a bajar de velocidad. ¿Por qué? Porque le he puesto la curva así. No sé si me explico. Por esa razón lo estoy diciendo. No es que la máquina no vaya a funcionar. Y en pocas palabras, si yo tengo el primer pin que lo he puesto a 3 voltios y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente lo tengo puesto para que dé 2, yo nunca voy a ver cuál es la tensión de arranque, porque la tensión de arranque la marca el 1. El 2 tiene que ser una tensión superior a la de arranque, que es un aumento de velocidad. No sé si me estoy explicando con lo que estoy comentando ahora. Bueno, pasamos de nuevo a la presentación. Según Miguel ha explicado, que hay que escalar la velocidad. Correcto. Oye, aprovecho para comentarte, José, que son las 7 menos un minuto de cara a que te organices. Vale, bueno, voy a intentar compartir pantalla. A ver, dejar de compartir. Y ahora me paso a aquí, para volver a compartir pantalla. A ver, compartir pantalla, ventana, compartir. Ya estamos otra vez compartiendo pantallas, ¿no? Ok. Confirmamos. Bueno, pues entonces, visto esto, pues voy a hacer un poquito rápido, porque yo no voy a hacer todas las 28 introducción de datos, ¿no? Ya lo sabemos, CV67, le meto el valor 5, enter. Y hacemos según esto hasta llegar a la 175 del pin, de la CV94, en la que tendríamos la intensidad, la tensión máxima. Quiero que os quede muy claro lo que he comentado. De lo que se trata es de que mi mando, el de mi estación digital, desde que yo le hago el primer giro, ya la máquina se ponga en marcha. No haya banda muerta. Si hay bandas muertas, he hecho una mala programación. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues todo esto es lo que he comentado. Y ahora la pregunta que tú me has dicho, Santi, ¿ves esto? Pues esta es la curva, ¿de acuerdo? Parabólica, ¿vale? Esta es una por defecto. Y además, fíjate lo que viene aquí, abajo. ¿Veis? ¿Lo veis lo que estoy poniendo? Es decir, tengo logarítmica 1, 2 o una tal, que viene de alta velocidad, tren de alta velocidad y tal. Es decir, este programa, el log program, me trae diferentes curvas de velocidad de diferentes locomotoras. Con lo cual queda respondida a tu pregunta de ¿y hay curvas de? En este programa sí las tengo. Ahora, no conozco el de Haaland-Dazs o el de Doyle-Haas, perdón, el de otras marcas yo no los conozco. Y como no los conozco, hombre, yo puedo decir una cosa. Yo tengo una ECOS y yo me compré este programa porque los programas de ESU y los decoders que suelo comprar son ESU. ¿Por qué? Pues porque para mí es muy fácil programar con eso. Para mí. Para otros, pues será muy fácil programar con Digitrax, con Doeler o con el que sea. Pero, bueno, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Bueno, vamos a ver bueno, ya hemos visto la programación de velocidad. Creo que ha quedado claro. Vámonos a el reseteo del fabricante, el reseteo del decoder a como estaba de fábrica. Bueno, como hacemos tantas mariconadas, ¿no? Que si programamos por aquí, programamos para allá y tal, ¿qué pasa cuando cometemos un error? Pues macho, cuando cometemos un error lo que tenemos claro es que como no podamos configurar la máquina a su valor de inicio, no sabemos cómo nos ha quedado la máquina, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo, lo que va a permitir esto. El problema es que esto es muy puñetero. ¿Por qué? Porque cada fabricante puede llegar a tener una zona de reseteo distinta. Sí, distinta. Con NMRA hay fabricantes que tienen número de reseteo distinto. Pero el más común es
que la CV8 sea la que es la variable en la que se puede, entre otras funciones, restaurar la configuración del decoder a la fábrica. Ojo, la configuración del decoder de fábrica no se borra nunca del decoder, ¿de acuerdo? Siempre tenemos posibilidad de volver a eso. ¿Queda claro? Bueno, bien. Sí que hay una función, sí que hay una posibilidad de borrarla, pero no os la voy a decir, ¿vale? Bueno, pues entonces, esto que está aquí, es lo que me está comentando aquí, dice la variable de configuración, es una variable que nos puede salvar de los errores, como he comentado, ¿no? Y entonces, en esta CV8, el fabricante también aprovecha para grabar todos los datos de su decoder, ¿de acuerdo? Pero no solamente los datos de las CVs, sino muchas cosas que muchas veces necesitamos en el decoder, ¿no? Bien, pues aquí tenemos, si yo quisiera, lo normal es que si yo quisiera resetear un decoder, sería CV8 con valor 8, eso sí suele ser estándar, y automáticamente le doy. ¿Y qué es lo que yo puedo comprobar cuando reseteo a de fábrica? ¿Qué dirección tiene la locomotora? ¿Y qué dirección me va a poner? La que me viene en el librito de instrucciones del que suele ser la 3. Eso sí es común. La mayoría de los que te venden los decoders, de los fabricantes de decoder, cuando tú lo compras de fábrica te trae la dirección 3. Bien. Bueno, pues aquí tenemos lo que el paso no voy a comentar. Espérate un segundito que voy a poner esto para abajo. Ahí. No voy a poner lo que me va a salir ahora. Esto me lleva a esta tabla. Bien. Esta tabla es por compañías o por fabricantes de decoder. ¿Cuál es el número de identificación del decoder? ¿Cuál es la CV donde se ajustan los valores de fábrica? ¿Y cuál es el valor que hay que poner para que se ajuste a los valores de fábrica? Esta es muy importante. Es más, posiblemente la cuelgue en el chat, para que la veas. Esta diapositiva. Bien. Bueno, y ahora preparaos los machos. Operación en analógico. Y me diréis, ¿por qué me lo dices? Y digo, porque es muy interesante que sepáis cómo funcionan los decoders en analógico. Voy a leer, lo voy a leer. La operación en analógico de un decoder es normal, y se puede realizar de manera segura, teniendo en cuenta que algunos decoders se pueden llegar a calentar. Yo no digo que no se calienten, claro que se pueden calentar. ¿No ve que la placa de circuito de un decoder tiene un regulador de tensión y tiene varias cosas, ¿de acuerdo? Que no tienen en analógico, ¿vale? ¿Y eso qué pasa? Pues que se calienta, ¿vale? Entonces, cuando se calienta, ¿qué puede pasar? Pues que si yo estoy cerca de una carcasa de plástico, la pueda llegar a deformar. Y una cosa es que se caliente y otra cosa es que se funda. Si se funde, es porque los decoders, algunos decoders llevan un termostato o un interruptor de corte por temperatura, ¿vale? De tal manera que cuando se alcanza una determinada temperatura, el decoder se para y tienes que esperar a que se enfríe, ¿vale? Entonces yo, cuando llevo mis locomotoras digitales a encuentros analógicos, lo que le digo, donde pongo yo la locomotora, que es de donde va a salir, es 2 vueltas y me la metes en vía muerta que se enfríe. Sí, 2 vueltas la resiste. Hombre, si el circuito tiene 10 kilómetros, no, ¿vale? Pero si el circuito es un circuito de 40, 50 metros, 2 vueltas la da sin ningún problema. Después la para. ¿Qué problema hay en dejar una vía muerta que se enfríe? ¿Vale? Bien. Entonces, en el momento en que tú pones una máquina digital en analógico, se va a comportar con una máquina analógica, pero, repito aquí lo que voy a decir, su comportamiento se puede personalizar para que tenga respuestas parecidas a la de operación digital. ¿Qué me dice José Manuel? En el caso de las funciones, no se puede actuar sobre ella, no se puede actuar sobre las funciones, pero se puede programar su encendido y apagado, sonido, luces. No tiene sentido. El encendido y el apagado no tiene sentido que yo encienda y apague las luces de una máquina en analógico. No sé si me entendéis.
Cuando lo digo en analógico, es que no lo estoy diciendo bien. Cuando yo tengo, por ejemplo, imaginaos que estoy reproduciendo sonidos en analógico, puedo poner que de manera aleatoria suene la bocina. Lo que no puedo poner es que se abran las puertas cuando la locomotora vaya andando. Luego el interruptor que abre las puertas y las cierra, pues no la voy a poner. Pues con las luces pasa igual. No voy a poner aleatorias las luces. Las luces o se ponen cuando está parada y tal. Entonces, ¿qué ocurre? En digital sí que si me quedo sin tensión o me he quedado sin luces. Pero es que también me he quedado sin decoder y sin nada, como cuando pasa con las locomotoras analógicas. ¿De acuerdo? De donde no hay no se puede tener. Aquí lo que regula la tensión y lo que lo regula todo es la tensión de la vía en analógico. Y os voy a decir una cosa. En analógico, la tensión puede estar en cero. Por lo tanto, en cero el decoder se la reflanflifla, se ha quedado, no tiene tensión, no funciona. ¿Qué quiere decir esto? Con esto lo que quiero decir es que hay una tensión mínima de funcionamiento del decoder, pero no en analógico, sino también DCC. Si a mí me baja la tensión del DCC por debajo de un valor determinado, también se pierde señal en el decoder, ¿vale? Bueno, y en los decoder HM ocurre exactamente. Bien, espero que hayáis entendido. Bueno, pues aquí tenéis una locomotora preciosa, bueno, a mí me gusta mucho, una BR-52 con sonido circulando por un circuito analógico con sonido. En concreto en Ferroviarma 2020. Bien, ahora voy a decir más cosas que os va a sorprender. Comportamiento de... Pregunta, José. Por ejemplo, es lo que tú estás diciendo. O sea, tú puedes programar, a ver si lo he entendido bien, tú puedes programar una locomotora digitalizada, ¿vale? Para que en analógico ejercite determinadas funciones ya programadas. ¿Puede ser eso? Incluyendo sonido, por ejemplo. Tú puedes ponerle un sonido, puede ser incluso aleatorio. Perfectamente, eso es lo que estoy diciendo, sí. Y además lo puedo poner yo, claro, no lo puede poner una persona que funcione en analógico, porque no tiene central digital. Tiene que estar preprogramado, pero una vez que lo pones en circulación, ¿vale? Por ejemplo, tú puedes decir, oye, la tensión, a ver si lo he entendido bien, la tensión de arranque de una locomotora, pues digamos, si lo hablamos en puntos de un regulador, pues puede estar a lo mejor en 5 puntos, ¿vale? Pero a lo mejor con un punto de tensión puede que entre a funcionar ya el sonido o se enciendan las luces. Es decir, que tú la puedas tener parada, pero con las luces encendidas y con un sonido, digamos, de locomotora parada, por ejemplo, ¿no? No, te voy a comentar por dónde va eso. Hay también una tensión, bueno, lo vamos a ver alrededor, pero se puede hacer. Se puede hacer, ¿vale? Lo que pasa es que eso podría originar un salto brusco en el arranque de la locomotora. ¿Me explico? Santi, vale. Explica. Ahora lo voy a explicar porque precisamente voy a decir cómo se hace eso, ¿vale? Bueno, es que quiero leer aquí, que os voy a ver. Esto os va a interesar muchísimo. Cambio de digital a analógico o de analógico a digital. Cuando yo digo cambio, la locomotora va para un circuito digital y pasa, que no pasa a un circuito analógico. Se puede hacer. Ya sé que muchos habéis quedado. Los que no lo conocierais os habéis quedado mudos, ¿vale o no? Y los que lo conocíais, pues diréis, pues claro, ¿vale o no vale? Se puede hacer con un log pilot, porque yo lo he hecho con un log pilot, ¿vale o no vale? Bien, entonces, cuando el decoder entra, es que mirad lo que digo, cuando el decoder entra en un sector analógico DC, y además especifico direct current, con alterna no funciona, con alterna se funde, ¿vale? Analógico continuará circulando en la misma dirección de marcha a la velocidad correspondiente al voltaje del analógico. Bueno, chicos, pues merecía la pena, creo yo, para decir esto, porque esto quita muchos tabús. Bueno, la programación de las funciones de la locomotora para su operación en analógico, ¿qué podemos hacer? Pero, atención, Santiago. ¿Qué comportamiento quiero que tenga la locomotora si el punto de conexión entre los circuitos no tiene ningún tramo de conexión? Bueno, pues yo aconsejo que sí lo lleve, antes que nada. ¿Por qué? Porque aunque lo permite,
yo prefiero que me entre en un tramo en digital y después, si queréis, yo lo paso a corriente continua a pelo, plaf, ¿me entiendes? No pasa nada. La locomotora. Pero lo que no quiero es que si la locomotora tiene 2 bugis o 3, y de ella toma la corriente, que se produzca el cambio teniendo todavía tensión. Sobre todo lo digo por los automotores y cosas de esto. Entonces a mí me gusta que entre todo el tren y cuando todo el tren está en continua, ni paro ni leche, lo cambio directamente a la corriente continua mirando que la polaridad sea la misma. ¿De acuerdo? Y ya está. ¿A qué baja tensión de vía debe desconectarse el decoder? Esta era tu pregunta, Santi. ¿Por qué? Porque tenemos 2 variables, la 129, bueno, la 27 y la 29, perdón, que no las he dicho, en la 29 me regula el funcionamiento en continua y la 27 me regula si yo quiero que frene cuando ve la polaridad distinta. Dice, ¿y a qué tensión de vía debe desconectarse el decoder? ¿Esto qué significa? Como yo con un analógico estoy bajando tensión, habrá un momento en el que el decoder no responda por baja tensión. Entonces, normalmente a una tensión de 5 o 6 voltios, los decoders dejan de funcionar, pero no en continua, sino también en valor eficaz de la corriente en alterna. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Significa que cuando a mí me cae el valor por debajo de 6 voltios, el decoder no tiene ya fuerza para poder ejercer una función correcta y poner en funcionamiento toda su circuitería. Tener en cuenta que la salida del decoder en baja tensión son 5 voltios para el control de los chips. Entonces, lógicamente, por debajo de esto yo tengo un reductor de tensión, no tengo un amplificador de tensión. Por lo tanto, no puedo hacer nada. Por lo tanto, en el 129 lo que yo estoy controlando es la tensión para que la máquina se pare y en la 130 para que las funciones dejen de funcionar. ¿Cómo te has quedado, Santi? Bueno, interesante, pero tienes que explicar lo del tramo de interconexión. Vale, eso lo explicaré. Si eso nos quedamos aquí y el control de motor os dejo con la miel en los labios. Comportamiento de la parada de la locomotora si la polaridad es diferente a la vía, pues es lo que hemos estado comentando. Hicimos la tensión mínima y máxima de la locomotora para el control analógico, lo que he comentado, se realiza es decir, que yo quiero tensión mínima y máxima, es decir, qué tensión quiero yo en la locomotora para arrancar y por lo mismo, para que el mando tenga regulación. Pues lo ajusto en 125, en la CV 125 y en la CV 126. Y las funciones que se quieren para que sigan activas en analógico, en la 13 y en la 14. ¿De acuerdo? Bueno, ¿esto qué requiere? Pues que tengamos que programar la 29, la 27, la 13, la 14, la 125, 126, 129 y 130. Y vuelvo a repetir, en un decoder eso. ¿Por qué? Porque no siempre todas las variables CV son las mismas para todos los decoders. ¿Por qué? Porque hay muchas variables que la NMRA las tiene puestas como indexadas. ¿Qué significa? Que son variables reservadas para los fabricantes, para utilizarlas como le dé la real gana, cosa que me parece fatal. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero programar algo en un decoder ESU con unas variables que están indexadas, me tengo que aprender lo de ESU y me tengo que aprender lo de Dueler y me tengo que aprender lo de Minitrix y me tengo que aprender todas. Y eso es un follón de narices. Entonces, pues al final te tienes que decidir qué tipo de decoders compras. ¿Por qué? Porque lógicamente si te metes ya a programarlo de verdad, pues te hace la picha. ¿Qué te digo? Sinceramente, yo he estado haciendo programaciones para esta charla con Doeler y con Ecos y Digitrax y al final me quedé con Digitrax y con Ecos. La de Doeler ya dije, mira, no, paso. Y también la tenía prevista para encima. Digo, no, porque me voy a volver loco y voy a volver loco a la gente. ¿Me entiendes? Seguimos. Programación de las funciones. Bueno, activación para que la locomotora en corriente continua separe si hay diferencia de polaridad entre la del circuito y la demanda. Bueno, pues aquí actúan la CD29. O sea, en pocas palabras, ¿esto qué es? Cuando yo entro en el tramo donde está en corriente continua, si yo quiero que la locomotora se pare, tengo que configurar todas estas variables. Bueno, vamos a empezar.
Lo primero, la CV27, que es la de ajuste a parada automática. Bien, ¿y aquí qué hago? Bueno, esto es muy interesante. Lo que se hace con este ajuste de parada automática es calcular la diferencia que hay entre la CV3 y la CV4 de tensión, es decir, el valor de la CV3 y la CV4, que es la inercia. La inercia me está diciendo, perdón, la inercia de frenada y la inercia de arranque. De frenada y de arranque, efectivamente. La CV4 es la inercia de parada, de frenada, y la CV3 es la de arranque. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo en el bit 3, a ver, ¿dónde lo tengo aquí? En el bit 3, pues estoy aquí con la mano y no me veis, joder, claro, estoy pensando que estoy dando una clase con un puntero. En el bit 3, cuando yo lo activo, ya digo que me vaya al valor 8. ¿De acuerdo? Un segundo. En el bit 3 le digo que me ponga más 8. ¿De dónde? O sea, el 3, en el bit 3 le digo que me ponga un valor de 8. Y a esto le tengo que poner la variación con respecto al valor de la CV3, que resulta de ver esa variación y dividirla por 128. Y tú dices, ¿qué me estás diciendo? Digo, hombre, lo que le estoy diciendo es que me coja un valor y me lo vaya reduciendo un X% hasta que se pare o un X% hasta que arranque. En pocas palabras, le estoy dando la pendiente de bajada en automático que tiene que tener la bajada. La CV50 ajusta la corriente de alimentación al decoder. Es decir, esto no funciona si yo no tengo una tensión que haya ajustado aquí. Me vengo aquí, me parece que esta era la 50. A ver dónde está la 50. Aquí está, la 50. Es decir, con esta le digo que, por ejemplo, en corriente, a ver la CV, le digo que tenga un valor de 3. Pues imaginar que el 3 se corresponde, que yo ya lo he mirado, con 5 voltios. Bueno, pues dice que se realice mediante el bit 0, 1. Ah, perdón. Esta es para indicar la fuente de alimentación que va a tener la corriente analógica. Corriente alterna o corriente continua. Entonces, con el bit 50, yo lo que le digo es que lo que va a entrar cuando sea corriente continua o alterna va a ser corriente continua o alterna. Y aquí, con el bit 0, le digo 1, corriente alterna, perdón, esto está mal. Cuando el bit vale 0 es corriente alterna y cuando el bit vale 1 es corriente continua, ¿vale? Bien, me he ido un poco de mano. Joder, aquí casi me hago yo también un lío. Sería esto, ajustar la corriente de alimentación del decoder. Y ahora, 125, velocidad de arranque. Bueno, pues aquí tengo la velocidad, a ver, ya, esto es la del 27 que hemos visto antes, aquí está. La velocidad de arranque y la velocidad máxima. Pues yo cojo y le pongo aquí, ¿lo veis? CV 125, le pongo 30, le doy un valor. Lógicamente, después tendré que ver si ese valor es mayor o menor, lo tendré que programar hasta que sea correcto, ¿de acuerdo? Y la 126. Esto sería la CV2 y la CV5 en digital, ¿vale? Luego ya tenemos velocidad máxima y velocidad mínima, que también te contesto una de las preguntas que habías comentado, Santi. Y ya con la 50 ya tenemos programado la tensión de arranque. Bien, aquí en la 129 y en la 130 es otro de los factores que tú habías comentado. Valor de la caída de tensión por debajo de la tensión de arranque para la desactivación y activación de las funciones. Dejadme que me asegure de una cosa, sí. Sí, correcto. Bien, esto se llama, es decir, cuando la tensión me cae por debajo de este valor, yo desactivo el default. ¿De acuerdo? Entonces, y el valor de la caída de tensión por debajo del arranque para la parada de marcha del decoder. Es decir, una desactiva las funciones, que es la 129, ¿te queda claro? Y otra desactiva la marcha. Por lo tanto, si yo pongo la 129 a un valor inferior que la 130,
Cuando yo le dé al mando de analógico, primero veré que se ponen todas las funciones y después veré que perdón, la locomotora se pone en marcha. Pero esto tiene un problema. Y es si la tensión a la que funciona el decoder es de 5 voltios y a la tensión que sea de 5 voltios, ¿no? Y yo le pongo 4,5 para las funciones, pero a 5 voltios la máquina pega un salto muy grande, es decir, aunque ponga la CV2 a igual, pero a esa velocidad la máquina se pone en marcha, o sea, mi máquina se pone en marcha con 3 voltios, le van a caer 5 voltios de golpe y por lo tanto la máquina va a salir disparada. ¿Eh? Ese es el problema que tiene este tema. Con el tema de la velocidad de arranque. Es decir, los motores que tengan una sensibilidad muy grande en analógico a lo mejor no se pueden, no, o sea, lo puede arrancar en una estación, pero en un intercambio te va a pegar un salto muy grande, ¿vale? No sé si me habéis entendido lo que estoy diciendo. Y bueno, esperad un segundo que voy a mirar qué hora es. Las 7:30, José. Bueno, voy a dar la introducción a los ajustes del motor. Perfecto, sí, para no hacer la sesión muy larga. Cuando digo ajustes del motor... Y además, perdona, José, que te veo tocado de garganta, o sea que tampoco se trata de que estés ahí hasta que te quedes afónico. Dice, una de las ventajas... Gracias, Santi, de verdad. Bueno, vamos a ver. Una de las ventajas que tiene el sistema digital es que se puede realizar ajuste de varios parámetros del motor de la locomotora que permitan un mayor realismo del comportamiento de las mismas. Vamos a ver. Cuando yo quería antes simular en analógico una frenada y una inercia de arranque, en el circuito principal, cuando da alimentación a la vía, ponían condensadores. Y conectados con ellos, unas resistencias que hacían que la descarga o la carga del condensador se hiciera más rápida o más lenta. Entonces, con esto yo conseguía una inercia de arranque y una inercia de frenada. En los reguladores que me hacía yo, porque esto normalmente era muy raro verlo en un regulador de los que vendían los fabricantes, ¿vale? Y con esto incluso yo podía simular que la tensión fuera una tensión determinada de arranque, la podía programar precisamente con este tipo de historia, ¿vale? Después salieron los tiristores. Ya con los tiristores yo podía hacer virguerías con ellos, ¿vale? Que he dicho condensadores y tal, pero con los tiristores también podría yo hacer cosas parecidas, ¿vale? Yo lo que pasa es que al principio de tiristores tenía poca idea y yo utilizaba más los condensadores. Después aprendí. Bien, entonces, los parámetros que yo puedo ajustar en el motor, ya con digital, con central digital, son enormes, enormes. Y ahora os voy a comentar todo lo que voy a comentar ahora son problemas que se pueden presentar en el motor y que se compensan en digital. La primera es la compensación de carga. ¿Qué es la compensación de carga? La compensación de carga se puede producir por muchas razones. La reacción del inducido, que puede provocar dos cosas importantes dentro de lo que es la respuesta del motor. Estoy hablando de problemas eléctricos. No voy a decir ahora no voy a explicar lo que es la reacción del inducido, pero todo el mundo seguro que lo ha escuchado alguna vez, ¿vale? No, bueno, pues la reacción del inducido es cómo se comporta el inducido, es decir, la parte que se... No es la, bueno, sí, vamos a decir, porque afecta a la parte que se mueve. ¿Cómo la reacción del inducido afecta a la parte, al rotor del motor? Que lo puede frenar o lo puede acelerar, ¿vale o no vale? Segundo, el factor de ajuste de la tensión del motor en marcha, adelante y marcha atrás. ¿Esto qué significa? ¿Alguno no se ha dado cuenta cuando pone la máquina en marcha adelante o en marcha atrás que la velocidad para el mismo paso de velocidad no es el mismo? Es más, ¿alguno ha comprobado si cuando yo tengo una locomotora de vapor o una locomotora diésel en marcha adelante o en marcha atrás se comporta exactamente igual con el mando en el mismo paso? Lo digo por algún maquinista que pueda haber por ahí. Bueno, pues eso puede ser una cosa que hay que tener en cuenta. Si la máquina tiene que responder igual o no respondía igual en la realidad.
¿Vale o no vale? Eso es lo que se refiere a ese ajuste. Parámetro K de control a baja carga y parámetro K a la carga normal. Esto se refiere al efecto mecánico de la reacción del inicio. Mecánico, perdón, eléctrico. Parámetro. El otro, el de la 56, es mecánico. A ver. Voltaje, este es el eléctrico. Voltaje es otro eléctrico, perdón. Voltaje de la fuerza electromotriz a máxima carga. Este es uno eléctrico para compensar la máxima tensión, perdón, la tensión. ¿A cuánto estoy yo en velocidad máxima? En pocas palabras. Porque puede ser que yo a máxima velocidad, como el efecto es muy grande, me frene la locomotora. Y yo con esto lo que hago es compensar ese valor. A ver, 53, voltaje de referencia, carga máxima, carga compensada. Inercia del motor. Es decir, ¿qué es la inercia del motor? La inercia es cuando yo tengo un motor en funcionamiento y tiene mucha masa, cuando yo lo paro, el motor sigue andando. ¿Vale o no vale? Y si tiene un volante de inercia, también sale andando, o sigue andando. Para eso se instala. Pero es que, igual que tiene una inercia cuando está en marcha, también tiene una inercia cuando hay que ponerlos en marcha. Es decir, inercia de parada, debido a la masa que tiene el motor y el volante de inercia si lo lleva, e inercia al arranque, si la que tenga, según la parada y el arranque. Bueno, para compensar eso o para alargarlo, yo también lo puedo tener. Es decir, es para alargar una frenada de una locomotora o para cortarla, para que os hagáis una idea. Regulación de la frecuencia. Bueno, esto es súper interesante. Esto es un motivo de discusión que se ha tenido mucho con los decoders en la gente. Es decir, ¿cómo controla un motor? Mira, teniendo en cuenta que lo que controla el motor es un tiristor, la tensión de salida, la de naranja y gris, ese lo lleva un tiristor. Y ese tiristor puede hacer virguería. Bueno, por lo normal es que los motores se alimenten por corriente alterna pulsatoria en función de tensión y frecuencia, para que os hagáis. ¿Esto qué significa? Que es exactamente igual de cómo se controlan hoy en día los motores de corriente alterna asíncronos, en todo tipo de instalaciones, incluidas las locomotoras de vapor. Así es como funciona un decoder de la actualidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues nosotros podemos hacer que el motor se comporte controlándolo así o controlándolo a una frecuencia fija. ¿Por qué? Porque si yo tengo que pasar el motor por distintas velocidades, estoy haciéndolo con a frecuencias distintas, puede ser que haya momentos en los cuales el motor entra en resonancia y se alcanza lo que se llaman velocidades críticas. Entonces el motor se hace ruidoso, sobre todo si coincide con una velocidad alta a la que yo me voy a quedar ahí estabilizado en ella, ¿no? Entonces lo que se hace es, para evitar que el motor funcione así, porque bueno, hay muchas clases de motores, si no interesa que el decoder controle con frecuencia variable, lo que se hace es poner una fija. Y entonces hay dos fijas, dos ajustes de frecuencia que está en la siguiente parte, que es esta de aquí, en la de abajo. Frecuencia a 40 y a 20 kHz. Es decir, es el control a frecuencia fija del motor, en el cual yo mantengo la frecuencia de la vibración y lo que hago es variar la tensión. Bien, en el otro varío tensión y varío velocidad, en pocas palabras. Joder, a ver si soy capaz de quedarme en un sitio. Control dinámico de conducción, subir y bajar montañas. Esto está relacionado con la compensación de carga. Es decir, cuando yo quiero subir montañas, bueno, subir pendiente y bajar pendiente, dependiendo de la velocidad que tenga, puede ser que la locomotora no tire bien y se quede, pues lo que piñoniti, en pocas palabras, porque lo que la máquina va a intentar o va a llegar es a pararse. Imaginaos quién sufre si yo cuando estoy subiendo una pendiente no le da la suficiente salida a la máquina para que cuando llega la máquina a esa pendiente, la máquina no tiene fuerza y se queda parada. Pero ojo, que el motor sigue funcionando, ¿eh? Entonces, ¿dónde se para eso? En los engranajes. Los engranajes son lo que lo paran y los engranajes sufren eso, se pueden llegar a romper, ¿vale? Y ojo que la transmisión va desde, suponiendo que sea un tornillo sin fin, la terminal del motor, desde el tornillo sin fin hasta el último engranaje de la rueda.
y normalmente con toda esa línea el que rompe es el más frágil. Cuando se sustituye el más frágil por uno más fuerte, hay otro que será siguiendo, que le sigue en continuación siendo el más frágil. Es posible que cuando arreglamos los motores o arreglamos los sistemas, poniendo engranajes más fuertes o piñones más fuertes, lo que estemos haciendo es pasar de escala al segundo nivel, ¿de acuerdo?, de quién va a resistir. Es decir, en pocas palabras, si ponemos metálico, poner metálico en todo el sistema, porque si no lo que estamos haciendo es cambiar de unos a otros. Puede ser que funcione y no nos demos cuenta, y puede ser que no funcione y la piñonitis, en vez de ser en el engranaje cual, pase al tal. Y después, cuando ya hemos visto esto, y bajando una montaña puede pasar que la máquina se dispare de velocidad y la velocidad a la que vaya sea mayor que la velocidad de las ruedas. Puede pasar también, dependiendo de la velocidad que coja. Eso se llama patinaje, que no está funcionando la máquina. Bueno, pues todo eso lo podemos controlar con el control dinámico de conducción. Y después tenemos un control especial para los motores de Märklin, los S-SIM, ¿cómo eran? No me acuerdo, pues, SIM, que también tienen unas características especiales de control y el regulador viene, en concreto, los lock pilot vienen o pueden controlar este tipo. Bueno, chicos, voy a dejar de compartir, no es que me esté cansando, pero posiblemente me esté cansando a todos. ¿Hay algo que queráis que os aclare? Porque si no pasamos a las preguntas. Pues oye, tenemos una pregunta de Andoni Guerrero. Buenos días, Andoni, porque Andoni anda por allí, por el otro lado del chat. La pregunta es que tiene un problema con su tren. Dice que le puso dos motorreductores de DC, ambos conectados a una batería de 9 voltios. Espérate, perdón. ¿Dos motores DC? DC. Y conectados ambos a una batería de 9 voltios. Entiendo que estaba probándolo. Dice, hace unos días me llegó un circuito de vías todo en escala G, pero el tren, al dar 2 vueltas, empieza a detener y a bajar la potencia de ambos motores. Después de dejarlo descansar por unos minutos, vuelve a la normalidad. Entonces, la pregunta suya es, ¿se debe al radio de giro o a falta de potencia? Bueno, son dos cosas muy distintas. Se debe al calentamiento del motor. Y luego dice, aún no recibe energía por las vías, ya reduje el largo de ambos tracks, pero sucede lo mismo. Es calentamiento del motor. Calentamiento del motor, vale. Bueno, Alejandro Melo, Alex, que debe conocerlo, dice que el modelo es completamente artesanal. Bueno, pues entonces a lo mejor es lo que tú dices, ¿no? Que los motores no son los adecuados. ¿Puede ser eso? Veréis, vamos a ver. Cuando hay algo que funciona y deja de funcionar y después cuando pasa un tiempo vuelve a funcionar, es porque se ha calentado el circuito de control. Y el circuito de control, cuando pasa un punto, tiene un sistema para controlar. Es decir, se para por control por temperatura. Tiene un fusible térmico que se llama. Entonces, cuando alcanza una temperatura, el fusible térmico se abre y el motor deja de funcionar. Cuando la temperatura vuelve a bajar a un valor normal, el fusible térmico vuelve a cerrar y vuelve a funcionar. Por lo tanto, ahí tienes un problema de que pues posiblemente 9 voltios te estén dando una tensión, pero la resistencia interna de algún elemento, de algo que tengas ahí conectado, es muy grande y hace que circule una resistencia grande para poner en marcha el motor. Por lo tanto, eso te está provocando que el dispositivo de control que tenga esté cogiendo alta temperatura. Tendrás que hacer un mayor estudio. Si vieras el circuito, te lo podría decir, pero sin ver el circuito no me atrevo a decirte más, que el problema es porque tú tienes un controlador o un relé térmico que te actúa por temperatura y te vuelve y se desactiva cuando baja la temperatura. Es un sistema de seguridad que tiene el sistema de control que lleva. Habría que analizar, ¿vale? Hombre, sobre todo cuando es completamente artesanal, ¿no? Como indica... No, pero es artesanal como es artesanal muchos de los trenes que hacemos nosotros. Lo que pasa es que nosotros tenemos la tremenda suerte de que cuando hacemos un tren artesanal nos vamos al kit de Tomis, al CAD de no sé qué, que está todo muy estudiado. Y el caso de Andoni es un tema en el que se está haciendo artesanal, yo creo que hasta el motor. Entonces, posiblemente sea una de las cosas que hay que quitarse el sombrero, porque el tío tiene, bueno, si algún día quiere colgarlo en el chat de DCC, se lo voy a permitir para que lo cuelgue. El diseño, no en charla ferroviaria, por favor, charla ferroviaria nada más que para cosas de charla ferroviaria, utilizarlo, recuerdo. Entonces,
y que nos lo enseñe. Ya veremos cuál es el mejor medio para que él lo publique. Pero lo que quiero decir con esto es que lo he visto, es un modelo en escala G, me parece que era. Sí. Precioso, y que tiene su trabajo. Pero Andoni, que no sé si te he contestado, pero si te he contestado correctamente, mándame el circuito y tal y lo puedo analizar. ¿Vale? Por privado, Por privado, que tú tienes mi dirección. Os recuerdo a todos que si queréis podéis directamente hacerle las preguntas a José Manuel, ¿eh? O sea, independientemente de usar el chat. Estoy contestando, a ver, voy a mirar aquí. A ver, Antonio, una levantáis pregunta. la mano y yo os voy dando paso, O sea que sin problema. Ir levantando la mano en O función id comentando en de... el chat, lo que queráis. Bueno, Andoni te da las gracias, Sí, ya lo estoy viendo, sí. ¿Alguna cosilla más? Venga. Hay alguien que... Ojo, que se me ha quedado, por ejemplo, os voy a decir cosas que se me han quedado sin ver de la presentación. Vamos a ver, me voy a ir para atrás. Se me ha quedado sin ver el sistema en consist, que es súper interesante, porque como todos sabemos, todas las centrales digitales tienen un sistema consist para que las máquinas que tú pongas allí funcionen en consist. Pero cuando tú pones un sistema consist en una central digital, lo que estás haciendo es poner un montón de locomotoras bajo el sistema de consist. Y aquí lo que se hace es poner el decoder en consist. No sé si me explico. ¿El de una o el de las dos? Vamos a ver. Os lo voy a explicar de nuevo. Tú tienes una central digital y tú le dices a la central digital, quiero funcionar con unas locomotoras en consist. Dices, poner consist. Entonces tú coges y dices, la locomotora, por ejemplo, tengo 4 locomotoras de estas, ¿vale? Y las 4 tienen una dirección distinta, como es normal, ¿vale? Yo pongo las 4 y entonces digo, sistema consist, venga, y le pongo una dirección, la 48, y digo, la 48 va a ser dirección común para 2101, para 2102, la 2103 y la 2104. Pero cuando yo lo doy al mando van todas en marcha. ¿Por qué? Porque tú lo que tienes es que la central digital dice, cuando yo recibo una orden por la dirección 29, se la mando exactamente igual a todas las locomotoras. ¿Me explico o no? Que están en consist. Pero cuando tú pones un decoder en consist, ¿de acuerdo? Bajo una misma dirección con otros, todos los que tienen el 10 van a recibir la orden, pero tú los puedes poner con programación distinta. ¿Me explico o no a cada uno? ¿Para qué? Para que todos tiren por igual. Es decir, si tú pones consist en una central digital, puede haber máquinas, si no has hecho nada, que no tiren por igual. Por lo tanto, estás forzando los engranajes. Sin embargo, cuando tú lo haces en los decoders, tú puedes llegar a poner las 4 locomotoras exactamente igual, trabajando con la dirección 10. ¿Y dónde pones la dirección 10? En el sistema de control. Porque todas las locomotoras matan. Y después pasa, es una de las ventajas que tiene el hacerlo con el sistema digital. No sé si me he explicado. Mira, Francesc trata de aclarar el tema también indicando lo siguiente. Dice, cada una va con su número, pero luego se hace una conjunción. Y luego dice, antes de hacerlo, entiendo que es tu experiencia, Francesc, dice, antes de hacerlo siempre hay que hacer un cálculo de velocidades de cada una para que funcionen por igual. Claro, claro. Y ese cálculo, o sea, tú lo puedes poner a... Pero es que mucha gente piensa que cuando... Vamos a ver, esto no va para gente, que ya sabemos de qué va la historia. Esto va para gente que ha puesto a funcionar los equipos sin saber bien qué es lo que está haciendo. No sé si me entendéis, ¿no? Entonces, cuando esto es así, puedo estar forzando engranaje. Aunque la máquina se mueve, pero aunque tú la veas moverse a la velocidad, siempre se va a mover a la velocidad posiblemente de la menor. Es decir, la que vaya a menos velocidad es la que va a verse. Y la otra está forzada porque no puede tirar, porque como tienen aros de adherencia no pueden tirar. Yo cuando funciona en consist aconsejo a la gente que quite los aros de adherencia y por supuesto haga un buen trabajo de regulación de la locomotora. Si no puede tener problemas, ¿vale? Francesc, cuéntame. Habla, Francesc. Bien, pues sí, la experiencia es que la mayoría de gente parecen que hayan siempre el más listo y que no hace falta ni calcular velocidades ni nada,
sino que poniéndoles la misma dirección ya se piensan que todo funciona. Y entonces encuentras que hay trenes que la primera vuelta y la segunda van muy bien, pero que luego ya en la tercera ya empiezan a separarse, unas locomotoras de otras. Entonces, cuando les planteas que tienen de hacer mucho trabajo, ya levantan la mano y hacen así, uy, 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 esto no me interesa. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo que hacer aquí en España en ese sentido, de las dobles tracciones o múltiples, que no se hace. Ya veréis que el documento que he pasado por el grupo, pues allí ya expresa cómo se debe hacer, qué CVs hay que cambiar, pero que hay que hacer sobre todo el cálculo y las aplicaciones de programación, como por ejemplo la Z21, está muy claro que debes hacer un cálculo de la velocidad que va a una locomotora antes de ingresarla en un tren, que es el apartado que Z21 determina como conjunto. No es una locomotora, sino que es el apartado tren, y entonces allí formas las composiciones múltiples de locomotoras. Nada más. Me parece súper interesante lo que acabas de decir. De hecho, de este tema de poner las máquinas en consist, en tándem, a mí me gusta la palabra tándem, que es como se utiliza, que es la palabra castellana, ¿no? Que no sé si también vendrá derivada por ahí de otra, pero bueno. Y de aquí viene mucha piñonitis, ¿eh? Y muchos diciendo que los engranajes son una puñetera mierda. ¿Vale o no vale? Que lo son algunos, ¿eh? Ojo, yo no estoy diciendo que no. Pero otros nos los cargamos nosotros, ¿eh? Eso por un lado. Y por otro lado, para poner las locomotoras con el mismo mando, ojo, vamos a ver, cuando yo voy a hacer esta regulación para una locomotora, lo primero, tengo que utilizar el mismo mando para todas. Punto uno. Como utilice mandos distintos, la hemos cagado. ¿Correcto o no? Segundo, hay que tener o un circuito cerrado para calcular tiempos, sabiendo la distancia del circuito, para ver la velocidad que tiene, para esto hay que estar con un cronómetro, ¿vale o no vale? O tener un cronómetro que te dice la velocidad, un detector de velocidad que los venden y no valen muy caro, 40, 50 euros. Y además incluso algunos te los puedes hacer tú. Entonces tú tienes un circuito cerrado donde tú calculas la velocidad y ahí es donde tú pruebas lo que está hablando Francés y lo que estoy hablando. Y cuando tú ya tienes esa respuesta, que sabes que para cuando el mando está en 10 o en 20, para esto aconsejo hacerlo con un mando que tú veas la salida del mando, como el que habéis visto antes en el mando que tenía yo aquí de la programación del log. Ahí le voy dando paso y ahí veo yo perfectamente en un circuito cerrado, porque este tiene intensidad suficiente para poder hacerlo. Ahí veo cómo. Y así es como se hace esto. Y sobre todo, vuelvo a repetir, en tándem consist, las locomotoras no deben tener aros de adherencia. Bueno, he terminado, no sé si Francés ha terminado. A ver, más preguntas. ¿Quiénes van? Hay un tema, Francés quiere hablar y luego te comento una... Sí, bueno, perdona, Francés. sobre todo eso que hay que determinar las velocidades máximas de las locomotoras, y es súper importante poner una vía de 1 metro en escala N, quiero decir, una vía no de 1 metro, sino que en 1 metro puedas tú medir cuándo entra y cuándo sale. Y yo me parece muy bien que pongan el link del vídeo, seguramente que es uno de los que circulan por ahí, que los pone claramente. Antes de hacer la comprobación del tiempo, hay que darle 2 o 3 vueltas que la máquina esté circulando realmente a la velocidad que le has puesto o a los pasos que le has puesto. Claro, claro. Bueno, gracias. Gracias a ti, Francés. ¿Alguna pregunta más? ¿Me escuchas, José Manuel? Sí. Sí, no, te digo que Miguel acaba de poner un enlace al vídeo al que hace referencia Francesc. ¿Vale? Perfecto. Bueno, no sé si es el que hace referencia a Francesc, pero Miguel dice, oye, hay un vídeo que lo explica, dice Miguel. Así que si quieres lo pones tú, lo compartes tú, lo comparto yo, como quieras.
que lo comparta Francés, porque es que yo ahora es que veo lo veo en el chat, pero Espérate, que lo Ya tengo lo, yo. ya lo ha enviado Miguel. Miguel lo ha enviado, por lo tanto, que es uno de los que corren por la red y yo creo que es muy explicativo e ilustrativo. Voy a ver si Que- puedo compartirlo yo. lo estoy Mira. poniendo, lo estoy corriendo yo, ahora, esperad un Vale, segundo. bueno, es un vídeo, cuidado, que es un vídeo largo porque es un vídeo de 15 minutos, pero... Sí, sí, es que el trabajo es arduo, Vale, vale. no es baladí, como decían los castellanos. Vale, perfecto. Pues entonces lo que hacemos es, lo colgamos también en el chat, ¿os parece? Me parece estupendo. Estoy intentando ponerlo, pero que no me hace ni caso. Bueno, sí, Porque yo lo lo que tengo, es un vídeo que dura casi 15 minutos, con lo quiero cual... ponerlo en pantalla completa, pero como que no me deja. Porque en pantalla completa es como yo lo podría compartir para que lo viéramos muy bien. Sí, A pero ya ver, digo que son 15 minutos y tampoco vamos a poner porque si no se nos consume ya todo el tiempo, pero bueno, se puede ir a saltos, se puede ir a saltos. En cualquier caso, yo ya lo he puesto, efectivamente. esperad un segundo, a ver. Y por lo que yo veo, lo va explicando paso a paso, ¿no? Incluso, bueno, medir el tiempo de la locomotora, recorrer la distancia, 1 metro de distancia y ver los tiempos que tarda en recorrerlo. Bueno, en fin, que lo suyo es que lo colguemos en el chat. No se puede compartir pantalla, ¿sabes por qué? Porque lo Dime. tenemos puesto, yo lo tengo en Google, o sea, estamos utilizando el Google o el Chrome, perdón, y además tenemos otra pantalla abierta, entonces no se puede poner porque tengo que utilizar la pantalla de la charla para compartir el vídeo y no se Claro, puede. entonces ya Bueno, no puedes. Vale. bueno, Bueno, pero en cualquier hay que caso, tener Francesc, bueno, tanto Miguel como Francesc dicen que es, en fin, que es un trabajo muy minucioso se tiene que realizar. Y Francesc habla de que, bueno, de que es uno de los vídeos y que este es muy ilustrativo. vamos a ver, sencillo no es. Y Vicente me pregunta que dónde lo estoy compartiendo. Pues mira, el mismo chat lo ha puesto Miguel. El mismo chat lo ha puesto Miguel. Y lo estoy viendo que se están colgando cosas y ya después Eso es, lo he puesto para ampliar información. Pero bueno, lo podemos poner un poquito para referencia, efectivamente. perfecto. Alguno de los que estéis viendo la charla a través de móvil lo podéis copiar y pegar directamente. Yo, como estoy en el ordenador, lo tengo un poco más complicado. Ya lo intentaré yo después también y bueno, como ya lo han puesto, pues nada, lo incluiremos en las Eso charlas es. ferroviarias. Pondremos el vídeo al final para que se vea si alguien quiere seguirlo, porque eso se puede poner. Porque ese vídeo francés es vuestro o es algo que habéis bajado de internet. Es un vídeo de Supertren España y es programación sobre la Z21. Vale, perfecto. No, pues entonces al ser un vídeo de otra persona, no me atrevo ya a ponerlo en un No, vídeo. hombre, si es YouTube y está completamente abierto, sin problema. No. Supongo que a Supertren España estará encantado con que difundamos sus vídeos, digo yo. En fin. Vale. A ver, ¿dónde está alguna pregunta más? De momento sí, nos hace el comentario francés que lo conoce, dice, es un chaval compostelano. Bueno, pues nada. Vale. Creo que en cualquier caso, si es como nuestras charlas están en YouTube y Bueno. obviamente son charlas que están abiertas para que todo el mundo pueda verlas. Y si alguien quiere hacer referencia a las mismas, pues pasa el De enlace acuerdo. y ya está. Nosotros encantados. Que lo sepáis aquí, todos los que estáis en la charla, que si queréis, obviamente, siempre os invitamos, si queréis compartir el enlace al canal de YouTube, pues encantados, claro, como no puede ser de otra manera, por supuesto. Bueno, quería comentaros que nos ha quedado por ver lo que serían los ajustes del motor, la operación de frenado, la operación en tándem y funciones y efectos en programación avanzada. Aparte, nos queda todavía por ver cómo se programan los decoders estáticos, es decir, los de accesorios, ¿vale? Bueno, Hay más días que hoy. yo tengo que decir una cosa, para ser una charla que no estaba preparada, desde luego no está nada mal. Porque, como recordáis, en principio lo que teníamos pensado era
bueno, planificado desde hace tiempo, ¿no? La charla con los señores de Pinturas Vallejo, que, bueno, que no se ha podido dar, que habrá que planificarla para cuando se pueda. Seguramente en este ciclo ya no entrará, será para más adelante. Pero José Manuel, desde aquí te agradecemos, personalmente te agradezco el trabajazo que te has hecho para poder en un tiempo récord mantener la fecha de la charla y, oye, tenernos entretenidos a todos los que hemos querido estar un buen rato de temas muy interesantes y encima todavía da para más, o sea, y encima da para más. Me he preparado para estar otras 2 horas hablando, francamente. Pero siempre, fijaros que he pegado un salto al funcionamiento en tándem, ¿vale? Que lo he dicho de viva voz. Quiero decir, se habían preparado más cosas porque pueden surgir más cosas. Porque yo quería que fuera algo abierto, es decir, si alguien quería hablar de ajuste de motores, hablaba de ajuste de motores. Pero fijaros que ya con la dirección ya hemos tenido para ver algo. Es que en el momento en que profundizas, no es que te eternices, es que hay muchas cosas que hablar. ¿Me comprendéis, no? Entonces, el funcionamiento en continua es que ha roto los esquemas de mucha de la gente que está aquí, que está diciendo que eso no se puede hacer, que los circuitos no se pueden unir de digital y analógico. Eso es falso. No sé quién nos ha metido eso en la cabeza. Y yo estoy luchando por conseguir que se pueden unir los 2 circuitos. Lo que no podemos hacer nunca es que una locomotora analógica pase a digital. Pero si en un encuentro hay 50 locomotoras y hay 25 analógicas y 25 digitales, yo puedo hacer pasar por el circuito digital 25 locomotoras, pero para el analógico 50. Sí, sí, Es lo que tiene. siempre está la opción de abrirla y quitarle el decoder y ponerle un falso decoder, claro. Esa también es otra opción, ¿eh? Pero, en fin, ya tienes que trastear. Bueno, yo tengo la paciencia, mucha paciencia, algunas veces, otras veces no, ¿no? Y creo que poco a poco se podrán conseguir muchas cosas. De hecho, tú ya sabes perfectamente que estoy intentando poner el tramo de interconexión, ¿vale? Sí, sí. Que al final lo vamos a tener seguro. Y vamos a disfrutar como enanos, mandándole cosas a los otros que los otros van a controlar. Y además, quiero recordar también, con esto del funcionamiento de contención, que ahora han salido unos dispositivos, unos decoders, que no necesitan más que una fuente de alimentación, ni estación digital, ni leche, nada, que son los HM que ya explicamos. Se controlan con Bluetooth. Para controlar con Bluetooth lo único que necesito son 12 voltios o 15 voltios. Y me da igual que sean de corriente alterna, de continua o digital. No sé cómo decirlo. Y encima se controlan desde el móvil, independientemente. Es que es la leche, es la Sí, leche. no, seguimos avanzando, desde luego, seguimos avanzando. Tiene alguno de estos decoders. Bueno, Lo llego a entender, pero todo se andará, porque ya he visto que han sacado ya la siguiente novedad, controlados por Wi-Fi. bien, bien. Bueno, eso será por Wi-Fi, objeto para otra charla. Simplemente cerramos, oye, vamos a cerrar ya, cerramos con los comentarios de Miguel, felicitándote, de Francesc también. Está muy bien que nos preocupemos por divulgar los contenidos, este tipo de contenidos. Alejandro igual, y Andoni también en particular, también te felicita. Bueno, dice que no, espero no molestarles por privado. No, Andoni, creo que estamos todos a mano para tus dudas, ¿no? Para que tus dudas las puedas exponer y podemos solventar todos tus problemas. Es más, nos has dejado un poco con la incógnita y vamos, José Manuel, eso lo dejo en tus manos, pero yo creo que habrá que tirar y sacar adelante el problema que tiene Andoni. O sea que, en fin. No, por supuesto que Andoni me mande eso y ya le eche vistazo y ya se lo comentaré, ¿vale? Sí. Y bueno, y Vicente también, bueno, Vicente que está, en fin, que ya sabéis que forma parte también del equipo de charlas. Gracias, Vicente, a ti, precisamente por el tema de la gestión del tema de la grabación de los vídeos. Y yo, José Manuel, si no tienes nada más que decir. Bueno, lo primero, agradecerle a todo el que ha asistido, a todos los escuchantes, pues eso, que muchísimas gracias por estar aquí, por hacerme feliz, que soy feliz estando con vosotros y esperando pues veros
como coordinador y como ponente, y alguno de los que estáis por ahí también como ponente, porque sé que hay mucho que le gustaría también participar. Y bueno, pues ya sabéis que podéis decirnos, ya estoy diciendo lo que hemos dicho mil veces, que todo aquel que quiera participar en charla ferroviaria, lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con nosotros. Eso sí, por privado, por favor, que eso es muy fácil, desde el chat de charla ferroviaria, enviárselo a fulanito y ya está. Y nos llega y nosotros por privado pues atenderemos y, oye, es cuestión de tener muchos ponentes, es lo que queremos. Muy Y bien. bueno, mi agradecimiento, le dejo el cierre de sesión a Santiago. Así que nada, feliz tarde a todos y os espero pronto. Pues muchísimas gracias también, por supuesto, a todos los que estáis aquí atendiendo la charla, porque sin vosotros esto no tendría ningún sentido, lógicamente. Esto es para que en un grupo de amigos, con tranquilidad, con comodidad, pues podamos intercambiar experiencias, conocimientos, dudas, que para eso estamos, ¿no? Cada uno un poco en un sitio, pues oye, que esto... Este es el objetivo de charlas ferroviarias, ¿no? Poder compartir conocimientos y poder compartir dudas y experiencias. Así que muchísimas gracias y que sepáis, la semana que viene estaremos en Expo Model Tren en Madrid. Nos meteremos en los circuitos, en los conjuntos modulares, nos meteremos a fondo con los fabricantes, a ver qué nos cuentan, a ver qué podemos sacar de ellos. Y de hecho ya sabemos que algunas novedades habrá y que nos enseñarán a nosotros en exclusiva. Así que vamos a ver qué tal nos sale. Como ya tenemos alguna experiencia, pues supongo que saldrá medianamente bien. Os esperamos el próximo fin de semana. Muchísimas gracias y seguimos en contacto en todos los canales, en el de charlas ferroviarias y en los específicos que tenemos abiertos de cada uno de los temas que se han ido tratando a lo largo de estos ya 8 ciclos, 8 ciclos que llevamos ya. Un abrazo a todos y lo dicho, muchas gracias. Hasta el fin de semana que viene. Hasta luego.